El Señor nos da esta oportunidad de reunirnos de nuevo por estos medios para agradecerle, para reconocerle, para compartir esa esperanza que nosotros tenemos de que tener un encuentro con nuestro Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a todas las personas que están integrándose también en este momento a la porción del estudio de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Nosotros hemos estado empezamos el estudio del Evangelio según San Juan, y la semana pasada vimos a Juan el Bautista señalando a Jesús como aquel que habría de venir después de él, pero aquel que era más importante que él, aquel de quien Juan el Bautista decía que él no era digno de desatar la correa de su calzado, apuntando a Jesús como el Cordero de Dios, simbolizando lo que es la misión, la obra que Jesucristo vino a este mundo a hacer. Como dijimos, el Señor Jesucristo hizo grandes cosas en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Él sanó a los enfermos, Él levantó de los muertos, Él le dijo, expulsó demonios, Él le dijo a la tormenta que se callara en la mar. Pero con todo lo que Él hizo, esa no fue la misión por la cual Él vino a esta tierra. Él vino con la misión a esta tierra de dar su vida. Él vino a esta tierra con una misión de amor por nosotros, a dar su vida por amor a nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Jesús. Cuando los discípulos de Juan escucharon a Juan apuntar hacia Jesús como aquel que Juan había venido a preparar el camino, aquel que él vino a anunciar, vimos que dos de sus discípulos siguieron a Jesús. Dijimos que Andrés y Juan, el escritor de este evangelio, siguieron a Jesús, y Andrés llevó a su hermano Simón a Jesús, diciéndole a Simón que habían encontrado al Mesías. Cuando Jesús vio a Simón, nos dice que le cambió el nombre a Cefas, que significa Pedro o pequeña piedra. Vimos también que Jesucristo se encontró con Felipe en camino y llamó a Felipe, y Felipe lo siguió inmediatamente. No solamente lo siguió, sino que se nos dice que Felipe fue y anunció a Natanael que habían encontrado al Mesías. Inicialmente Natanael vimos que recibió esta noticia con dudas, diciendo que si de Nazaret podía salir algo bueno. Y vimos que Felipe no se detuvo a discutir con Natanael, a discutir algún punto doctrinal o algo así por el estilo, sino que lo invitó a que fuera y que viera personalmente, que conociera al Señor Jesucristo. Natanael lo hizo así, y vimos que cuando Natanael se presentó ante el Señor Jesucristo, conociendo lo que está en la mente, conociendo lo que está en los corazones de todos los seres humanos, el Señor Jesucristo lo recibió diciendo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Esto sorprendió a Natanael. Natanael le preguntó: ¿pero de dónde tú me conoces? Y el Señor Jesucristo le respondió diciendo: cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. No sabemos qué hacía Natanael debajo de la higuera, no sabemos por qué esta fue una palabra tan contundente, pero el Señor Jesucristo está demostrando su omnisciencia, su omnipresencia, que Él estaba observando, mirando a Natanael debajo de la higuera, y vimos que Natanael respondió a esta demostración del Señor Jesucristo, de su poder, diciendo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús, al escuchar esas palabras de Natanael, le dijo que no se sorprendiera por su omnisciencia, no se sorprendiera porque Jesús sabía que él estaba debajo de la higuera, sino que le dice: de aquí en adelante veréis cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso fue lo que vimos nosotros la semana pasada. Vamos a empezar el estudio de hoy, pero antes de empezar el estudio de hoy, vamos a tratar con el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo. El primer milagro que hizo el Señor Jesucristo fue que Él transformó en la boda de Cana, transformó el agua en vino. Y es importante nosotros tomar
el tiempo para hacer una aclaración en lo que se refiere al vino, qué significa el vino. La palabra vino que se utiliza en la Biblia tiene varios significados. Podía referirse a mermelada de uva, se usa la misma palabra para el vino, para la mermelada de uva. Se usa también para el jugo de uva fresco y también se usa para el jugo de uva fermentado. Se usaba más frecuente todavía para mezclar el agua con el jugo de uva fermentado. ¿Por qué? Porque el agua contenía bacterias. Muchas personas se enfermaban debido a tomar el agua que estaba muchas veces aposada, muchas veces contenía bacterias, y usaban entonces el jugo de uva fermentado, lo que nosotros conocemos como el vino en el día de hoy, para matar las bacterias y hacer que el agua pudiera consumirse. Pero esto no quiere decir que la Biblia en ningún momento justifique o apruebe el uso del alcohol para nosotros, aquellos que queremos ser obedientes a lo que es la palabra del Señor. Hay personas que citan este evento para decir que la Biblia aprueba el consumo del alcohol, pero en ningún momento la Biblia está aprobando el consumo del alcohol. Hay veces también que hay personas que van a la cita de la sugerencia que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, que le dice que tome vino. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pero recordemos que eso se hacía, como Pablo identifica aquí también, para ayudar a purificar el agua. En aquellos tiempos no había el sistema que nosotros tenemos disponible a nuestras manos para la purificación de agua, y esa era la manera que ellos lo hacían, como nosotros hacemos en algunos sitios se hace, en los cuales se utiliza cloro. Ellos en aquellos días utilizaban el vino fermentado para esa misma función. El mismo apóstol Pablo, en referencia a lo que es la borrachera, dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El vino intoxicante, como si la primera vez que se menciona en la Biblia es en el caso de Noé, después de haber pasado y haber sobrevivido al diluvio. La Biblia nos dice que Noé hizo una viña y se emborrachó Noé, pero vemos que lo que resultó de esa borrachera de Noé fue una vergüenza para Noé, fue una maldición para uno de los hijos de Noé, y esa es la consecuencia que tiene el uso del alcohol. Vemos en la palabra de Dios también en Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 32. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amortado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Yo no creo que la Biblia indique y que este episodio quiera decir que nuestro Señor Jesucristo haya convertido más de 100 galones de agua en una bebida intoxicante. La Biblia no da ninguna indicación de eso. Vamos a comenzar con esto entonces, el estudio de la palabra del Señor, y vamos a estar viendo los primeros 12 versículos del capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a los primeros versículos. Gloria sea el nombre del Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 2. Damos lectura a los primeros 4 versículos y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea,
y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, por la obra que tú has hecho en nosotros, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Dios mío, que aquí en esta noche, Padre Santo, que tú estés guiando, dirigiéndonos, dándonos la palabra, Padre Santo, que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, Padre Santo, que nosotros seamos tocados, que nosotros seamos transformados por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que Jesucristo, sus discípulos fueron invitados a una boda. La boda que se conoce como la boda de Cana. Las bodas en aquella región, en aquel tiempo, era un evento de mucha celebración, un evento que duraba 7 días de duración. Típicamente una boda duraba 7 días. Y vemos la importancia que tenía las bodas en aquellos días, que duraba 7 días. Y vemos también que María, la madre de Jesús, había sido invitada a esta boda. Se especula que debido a que ella era familiar de alguno, de ser el novio o la novia, que ella tenía conocimiento de la organización y lo que estaba sucediendo, por eso ella se enteró de que hacía falta el vino. Típicamente en aquellos días, cuando para realizarse una boda, primeramente tenía que llegarse a un acuerdo. Tenía que llegarse a un acuerdo entre típicamente los familiares, el papá del novio, típicamente llegaba a un acuerdo con la familia de la novia, se hacía el pago de lo que se conocía como una dote. Ya eso podría ser una cantidad de dinero o una cantidad de cabezas de ganado o de tierra, y esa dote se usaba como una manutención, como una seguridad de que si algo sucedía en aquel matrimonio, si se disolvía, si el marido moría, entonces le quedaba un sustento a aquella viuda que quedaba del marido. Y vemos que cuando nosotros como pueblo de Cristo, nosotros se nos conoce, la Biblia nos dice a nosotros que nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Cada creyente, cuando acepta al Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo y mora en nosotros. Entonces nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y la palabra nos dice que el Señor Jesucristo se fue, pero antes de él irse, él pagó la dote, él pagó el precio por su novia, por la iglesia, y él promete que regresaría por nosotros. En aquellos tiempos, cuando después que sucedía el evento en el cual se pagaba la dote, el precio de la novia, el novio regresaba a la casa de su padre, iba y añadía lugar, añadía espacio, añadía habitaciones para donde iba a morar la novia. Y eso está haciendo el Señor Jesucristo para su iglesia. Por eso vemos que el Señor Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículos 2 y 3 dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto esperan ese momento glorioso del retorno del Señor Jesucristo por su iglesia? Va a haber un banquete en el cielo, así como el banquete que hubo en Caná, pero no va a hacer falta nada allí. Gloria sea el nombre del Señor. Juan no explica en el Evangelio cuál fue la razón por la cual María fue a donde Jesús a comunicarle la información de que le hacía falta vino.
de que se había acabado el vino. Algunas personas piensan que debido a que Jesús ahora está andando con un grupo de hombres, está apuntando a donde Jesús, diciendo que tal vez por la adición de estas personas, aquellos que habían preparado la boda no estaban listos para recibir esa cantidad de personas que vinieran a la boda, o tal vez era para que fuera a buscar, de alguna manera, comprar más vino para aquella celebración. Pero en mi opinión, yo pienso que de acuerdo a los eventos que habían sucedido en el capítulo 1, María tiene que haber tenido algún tipo de sospecha que algo estaba sucediendo. Alabado sea el nombre del Señor. Algo estaba sucediendo. Jesús había empezado su ministerio. Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista en las aguas del Jordán. Jesús ahora andaba con 5 o 6 discípulos que estaban con él y le llamaban rabí, le llamaban maestro, lo seguían, lo acompañaban, lo escuchaban. María tenía que sospechar que algo estaba empezando a suceder. Cuando María había recibido la noticia de que ella iba a dar a luz al Salvador y había recibido esa información como una joven, eso era algo que era muy difícil para ella, y la Biblia nos dice que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Pero ella se sospecha, puede ser que algo está ahora por suceder. La vida de María en ese tiempo no fue algo fácil. Ella había tenido que vivir con la sombra de la calumnia, de la murmuración de la gente de su época, que hablaba acerca de la procedencia de Jesús, que calumniaban acerca de que Jesús había sido el producto de fornicación, y ella había tenido que cargar con esa vergüenza todos estos 30 años que llevaba el Señor Jesucristo. Y ella está tal vez pensando que ha llegado la hora que el Señor se va a dar a conocer, que ha llegado la hora que Él descubra quién es Él, que Él es el Mesías. Alabado sea el nombre del Señor. Ella fue la elegida para que diera luz, para traer al mundo al Mesías, al Salvador, y estaba cumpliendo la promesa que el Señor había dado en el jardín del Edén, cuando Él prometió a Adán y Eva, después que pecaron, que de la simiente de la mujer iba a nacer aquel que iba a pisar la cabeza a la serpiente. Y esto es algo que es ilógico, algo que no hace sentido, porque la simiente es del hombre. Pero eso nos da una idea que ya el Señor está anunciando desde ese tiempo que el Salvador iba a nacer de una virgen. También está dando cumplimiento a la palabra del profeta Isaías, que dice en el capítulo 7, versículo 14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero como dijimos, esto no había sido algo fácil. María era una joven en aquel tiempo. José mismo, quien iba a ser el esposo de María, estaban preparados para la boda. Al enterarse de lo que había sucedido con María, al haber escuchado lo que había sucedido, él planeaba alejarse silenciosamente para no provocarles problemas a María, porque la palabra dice que era alguien justo. Si él daba a conocer lo que había sucedido, lo que María decía, tal vez a ella la apedreaban y la por fornicación. Pero vemos que en el tiempo que José está calculando y pensando estas cosas, sucede, la palabra dice en Mateo capítulo 1, versículo 20 y 21, dice: y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. María puede ser que esté reconociendo esto, pero cuando ella va con esta palabra donde el Señor, que se ha acabado el vino, vemos la respuesta del Señor que dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando nosotros vemos que Él se refiere a
a María, su madre, de esta manera, en el vocabulario, el lenguaje de nosotros, podría eso parecer una frase poco respetuosa hacia su madre, pero no es el significado de la frase. Cuando él dice, le llama mujer, es el equivalente a nosotros decir en el día de hoy señora o dama. Pero también el Señor Jesucristo, cuando le está hablando a su madre de esa manera, está dejando entendido que lo que Él hace, que como Él se conduce, solamente su Padre está encargado, tiene autoridad sobre Él. Dice, aún no ha llegado mi hora. Él está en un horario estricto, va paso por paso. Todo lo que el Señor Jesucristo iba cumpliendo en el tiempo de su ministerio, iba cumpliendo la voluntad del Padre, el encargo, lo que el Padre le había dicho que Él hiciera. Vemos eso también reflejado en un evento que cuando María y los demás hermanos de Jesús lo fueron buscando, y le llegó la noticia a Jesús: hey, tu madre y tus hermanos te están buscando. Pero debido a la cantidad de gente que seguía a Jesús, ellos no tenían acceso a Jesús. Y vemos en Mateo 12, versículos 49 y 50, dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Dice el versículo 5: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Aunque María es un personaje bíblico muy importante, la Biblia no dice en ningún momento que María es debe ser objeto de culto, que ella debe ser objeto de adoración. La Biblia no dice eso no enseña eso en ninguna parte. Cuando ella recibió la noticia de que iba a ser la elegida para traer al Salvador al mundo, vemos que ella misma anunció que era también su Salvador. O sea que María, así como nosotros, era pecadora, así como nosotros, tenía la necesidad de un Salvador también. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículos 46 y 47, dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María no es intermediaria entre Dios y los hombres. María no murió por nosotros. María no es corredentora, como algunos enseñan. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso nos muestra claramente que toda oración a María es incorrecta bíblicamente. No solamente eso, sino que el apóstol Pablo va aún más allá y habla acerca de que todo sistema de adoración que rinde adoración a los ídolos, que todo adoración a los ídolos, lo que está detrás de los ídolos es una adoración a los demonios. Estas son las únicas palabras que María dice en el Evangelio de Juan, y lo que dice ella es: haced todo lo que os dijere. Ese es un consejo sabio de María para ellos, y es un consejo sabio para todos nosotros: haced lo que Él os dijere. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos un solo Salvador, hay un solo mediador. Dice Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. María es nuestra hermana en la fe, como dijimos, que al igual que nosotros tenía necesidad de un Salvador.
que al igual que nosotros había vivido corrupción en su vida, pero los sistemas religiosos por alguna manera la han exaltado y la han puesto como corredentora cuando ella no murió por nuestros pecados. Los sistemas religiosos le han otorgado a ella poder del cual ella no tiene ningún poder, porque el poder viene de Dios. Yo creo que si María se enterara de lo que la gente hace en la tierra en este momento, en que la gente adora a María en la tierra en este momento, la respuesta de María fuera la respuesta que le dio a aquel ángel que le estaba mostrando la revelación de Dios de los últimos días a Juan en el cielo. Y aquel ángel le respondió a Juan cuando Juan estaba sobrecogido con toda esa majestad y la información que le estaba llegando acerca del fin de los tiempos, que él se quiso inclinar ante aquel ángel para adorarlo. Y la respuesta de aquel ángel la vemos en Apocalipsis 22:9. Y dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos el versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. De acuerdo a la tradición y el rito de los judíos, ellos tenían muchas ceremonias de purificación, de lavarse las manos externamente, y eran muy religiosos, muy fervientes en lo que es el sistema de rito y de ceremonias. Pero eso no tenía ningún significado, no tenía ninguna importancia espiritualmente. Y ese es el problema muchas veces con nosotros, que nosotros muchas veces queremos por nuestro propio mérito, por nuestra propia habilidad, nosotros poder acercarnos a Dios, y nosotros no tenemos esa capacidad. Esa capacidad solamente está disponible por la obra de Cristo en el Calvario, porque Él derramó su sangre para que nosotros podamos tener acceso a la presencia de Dios. Pero vemos que Jesucristo está convirtiendo lo que era un rito de ellos de purificación externa en vino que tiene el significado de la sangre de Cristo. Está enseñando qué es lo que en realidad tiene valor, qué es en realidad lo que tiene la capacidad de nosotros ser justificados, de nosotros ser santificados, de nosotros tener reconciliarnos con Dios. Alabado sea el nombre del Señor, no por nuestras acciones, porque nosotros no, por ningún mérito, por nada que nosotros podamos hacer, podemos tener ese acceso. Dice un himno explicando eso, explicando que no hay nada que nosotros podamos hacer para justificarnos, para santificarnos. Dice, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. El vino, como dijimos, es símbolo de lo que es la sangre de Cristo. Vemos a Jesucristo en la última cena, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 28, dice, y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La purificación, el perdón de pecados solamente se puede obtener por la sangre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Es muy interesante nosotros ver el contraste de lo que fue el ministerio de Moisés en muchos aspectos y el ministerio del Señor Jesucristo. Nosotros vemos que cuando la primera plaga que Dios envió por medio de Moisés a Egipto fue que Él convirtió el agua en sangre, y todos los animales y todo lo que había en las aguas murieron.
Sin embargo, nosotros vemos que la diferencia que cuando el primer milagro, la primera señal que hace el Señor Jesucristo es que convierte el agua en vino. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros vimos en el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículos 16 y 17, que nos habla acerca de que Moisés fue el representante de la ley, Jesucristo el representante de la gracia. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Dice el versículo 7 en adelante, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vemos que hay muchos testigos de lo que Jesús hizo en este milagro, pero no vemos que la familia, no vemos que los invitados, que el maestresala, ellos no son testigos, ellos están recibiendo un servicio de lo que está sucediendo. Pero vemos que los que estuvieron involucrados en el servicio, ellos pudieron ver la mano de Dios obrando en aquel milagro. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que Jesucristo vino como siervo. Y si nosotros somos imitadores de Cristo, si nosotros queremos seguir a Cristo, nosotros también somos siervos. Y cuando nosotros somos siervos como aquellas personas, nosotros vamos a ver la mano de Dios, cómo obra, cómo opera. No nos dice que ellos en ningún momento se quejaron y dijeron, pero ¿qué nosotros estamos haciendo? Sino que se nos dice que ellos llenaron aquellos contenedores hasta el tope, hasta arriba. O sea que no había manera allí de engaño, de truco. Pero vemos que para ellos poder ser testigos de la mano de Dios obrando, ellos fueron partícipes, ellos fueron siervos en lo que estaba allí sucediendo. Otra cosa que nosotros vemos es que antes de que pudiera suceder un milagro, María no estaba envuelta en lo que estaba sucediendo. María tuvo que haber una orden directamente de Jesús a los siervos, dándole instrucciones de lo que ellos tenían que hacer. O sea que María tuvo que quitarse del medio. Ellos tuvieron que escuchar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único que tiene poder, el único que pudo haber hecho ese milagro. María estaba fuera de lo que estaba sucediendo yo digo tal vez en anticipación, dejarnos saber que la obra es de Cristo, que María no tenía nada que ver con lo que el Señor Jesucristo hizo en aquel momento, que era la mano de Dios obrando. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tal vez cuando vemos los evangelios y vemos el relato de la multitud de milagros que hizo el Señor Jesucristo en el tiempo de su ministerio, podríamos imaginarnos tal vez que el primer milagro del Señor Jesucristo fue tal vez levantar a alguien de los muertos, tal vez sanar a algún enfermo, o un milagro espectacular de esa manera. Pero vemos que el primer milagro que hace el Señor Jesucristo fue convertir el agua en vino. Vemos en aquel tiempo, como dijimos, la responsabilidad del novio era poder proveer para la novia. Y si él no podía proveer para la novia, o no podía proveer la comida y la bebida que era para aquella festejo, eso iba a ser una marca, iba a ser una vergüenza, una burla. Se iban a conocer como aquella familia que no pudo proveer para aquel festejo. Y con eso nosotros vemos que el Señor Jesucristo está envuelto y está preocupado no solamente por los detalles que nosotros podamos pensar que son superiores a otros. Está envuelto y está preocupado por lo más mínimo de nuestra vida. Muchas veces nosotros podríamos
pensar equivocadamente, no, pero yo no le voy a presentar eso al Señor porque eso es tal vez no muy importante, no es tal vez insignificante, y a veces podemos pensar o podemos esperar que tengamos el agua al cuello antes de nosotros clamar al Señor. Pero no debe ser así, porque Él está pendiente de nosotros. Él está pendiente hasta de la naturaleza, hasta de las aves, las pequeñas aves está pendiente. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracia. Presentemos todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Él está pendiente de nosotros. Dice el versículo 11 al final, al 12. Este es el principio de señales que hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Nosotros en el relato de Juan no vemos la presencia de José, esposo de María, por lo que entendemos que ya para este tiempo él había muerto, pero vemos a Jesús y vemos a María y Jesús, que es el hermano mayor, a María y los demás hijos que van siguiendo a Jesús. Jesús, que entonces se había convertido en el padre de aquella familia, aquel responsable por proveer a aquella familia. Otra cosa que vemos es que Juan señala claramente que este es el principio de señales que hizo Jesús. O sea que antes de ese milagro que hizo Jesús, Jesús no condujo, no hizo ningún otro milagro. Nosotros podríamos ver escritos antiguos de personas y evangelios que no están en la Biblia, porque son escritos que no son bíblicos, pero dicen que son bíblicos. Evangelio de Tomás está por ahí, Evangelio de María Magdalena, que no son bíblicos, sino son ficticios, son falsos. Y muchas de estas escrituras antiguas, e incluso hasta películas modernas, hablan acerca de la vida de Jesús como niño, y algunas de ellas dicen que él, estando en Egipto, hizo palomas de lodo y le dio vida y que volaban y cosas así por el estilo. Pero Juan claramente aquí nos deja dicho que este fue el principio de señales que hizo el Señor Jesucristo. O sea que todas aquellas historias, aquellas escrituras antiguas que hablan acerca de un Jesucristo niño haciendo milagros, son falsas, son ficticias. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos que Dios deja lo mejor para el final. Alabado sea el nombre del Señor. Deja lo mejor para el final. Gloria sea el nombre del Señor. Y nosotros esperamos para nosotros ese regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para ir al encuentro con Él, a esa celebración de boda celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Eso nos espera a nosotros. Mientras tanto, nosotros tenemos que pasar por diferentes pruebas, por diferentes circunstancias y dificultades, pero nosotros sabemos que Él está con nosotros hasta el fin, como Él promete. Alabado sea el nombre del Señor. Y a nosotros lo que nos corresponde hasta que Él regrese es serle fiel, porque Él regresa por su iglesia. Él regresa por su iglesia y nosotros somos su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor. Esperando que este estudio haya sido de bendición para todas las personas que han estado aquí con nosotros en el día de hoy. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que esta palabra, Señor, que tú has traído, haga el efecto con el cual tú la has enviado, Padre Santo. Que obre en cada vida, en cada corazón, en cada hogar, en cada familia, Padre Santo. Que tú nos fortalezcas en ti, Padre Santo. Que tú nos ayudes, Señor, a acercarnos a ti, a confiar en ti, Señor, y estar preparados para esa invitación que tú nos has hecho, Padre Santo, para aquella boda celestial. Le damos la gracia, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Le invitamos a los que están viéndonos por medio de Facebook Live,
que estén con nosotros la próxima semana por estos mismos medios y les exhortamos que lean el resto del capítulo, del versículo 13 al final del capítulo, que Dios delante vamos a estar tratando esos versículos. Dios les continúe bendiciendo. Amén.